Grandísimas bendiciones, su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. Mateo 7:21 nos ha estado ocupando esta semana y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo. Es interesante mirar este pasaje acorde con el testimonio sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que las caídas, las batallas que tenemos lo hemos hecho bien o mal, pero siempre y cuando la mano de Dios nos ha levantado, es lo que le va a dar el valor a nuestra vida. Son las caídas, los fracasos, los momentos difíciles que dan valor a una vida cristiana. Aún en la parte militar, los militares generales se les acepta su rango de general si en realidad han librado muchas guerras, han ido a Vietnam, acá, allá, y tienen. Recuerdo del testimonio del presidente Jimmy Carter en lo que es su obra de milicia. Una de las cosas que se habló mucho en su sepelio, que él era ingeniero nuclear cuando aquello comenzaba un poco, y una vez tuvo que trabajar en un asunto de vida o muerte en Canadá, unos reactores, una cosa, y el hombre se jugó la vida, pero salió bien librado. Se le daba esos laureles. En otras palabras, las caídas, las levantadas, eso es lo que va a dar. ¿Qué tanto tú te levantas cuando tienes guerras, cuando tienes caídas? Medito yo en Jesucristo. ¿Cuántas caídas sufrió al Gólgota? Pero subió y triunfó. El texto que nos ocupa hoy nos dice claramente algo que es digno de meditar. No todo el que me diga Señor, Señor. Yo siempre he pensado en este pasaje. Y este pasaje del 21 al 23 va diciendo: echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos. Y dice Dios: no me impresiona nada de eso. El que hagas la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que usted secular, eclesialmente, usted puede haber logrado muchas cosas que para la vista humana pudieran tener algún rango, pero si no fue del agrado y bajo la voluntad de Dios, tenemos problemas. Es interesante que lo que yo pueda granjearme en la tierra, ajolar, sea casi nada. Me viene a la mente Jeremías, pareciera que tuvo un ministerio profético totalmente que nunca pegó nada, al contrario, no querían saber de él, pareciera que fue un fracaso, pero estuvo dentro de la voluntad de Dios. Y Dios le habló de mil y una formas, y aún se lo llevaron hasta preso. Pareciera que las caídas de José, Dios lo tenía, es similitud de la vida de Cristo. Tuvo una túnica de colores, pero fue asediado por el sexo opuesto, quedó en la cárcel, pero fue fiel a la voluntad y al llamado de Dios, y sus caídas lo catapultaron a ser el segundo del reino y a salvar a su familia y no guardar rencor. ¿Por qué le traigo todas estas remembranzas de vidas que estuvieron bíblicamente registradas? Porque fueron grandes en las manos de Dios. El pasaje de hoy nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero lo que yo más siempre cargo en mi corazón, y por eso oro mucho a Dios, que no sean estas cosas las grandes catedrales que hizo o deshice, el que yo pueda estar dentro de la voluntad de Dios, y que todos los que de una u otra forma hemos sido llamados para el reino de Dios y hacemos alguna labor, que esa labor sea aprobada por Dios. Echaron fuera demonios, hicieron tantas cosas,
Pero qué frase más digna de meditar para todo creyente, el rango que ocupe, la edad que tenga. Nunca os conocí. Quiere decir que nada de lo que hicieron fue aprobado por Dios. Me parece, cuando estudio los evangelios, me parece ver a Jesucristo para todo consultar a Dios. Al levantar a Lázaro, al levantar el pan, levantando los ojos, Dios, gracias. Ahí en el Getsemaní, acá, allá, que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se cayó. Ni siquiera pudo cargar la cruz a el Gólgota donde iba. Pero se levantó con poder porque hizo la voluntad de su Padre. Que cuando lleguemos al cielo, Jesucristo nos conozca. No vaya a ser que aquí en la tierra hemos tenido este currículum, un exitazo, pero cuando vayamos al cielo nos pase como este pasaje. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos y deshacimos y construimos y fui. El Señor solo diga, apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué será que no conocieron? Si Dios lo sabe todo, lo puede todo, sus ojos recorren la tierra. Lo que este texto trata de decir, que aunque para los hombres tú hayas hecho algo muy potable, si no agradó a Dios, no es bueno. Recuerda el pasaje de aquel hombre que trató de agarrar el arca, pero a él no le tocaba porque el arca se iba a caer y al instante quedó muerto. Fue tristeza para David, pero Dios como que le dice a David, a Usa no le tocaba lidiar con el arca. Parecía que era bueno pero a él no le tocaba. Usted sabrá de Saúl, lo eligieron rey, pero no hizo la voluntad de Dios. Judas, dice que Satanás no hizo la voluntad de Dios, se le levantaron los sesos. ¿Cuál es mi consejo para este domingo? Busquemos con alma, corazón y vida para este tiempo el agradar a Dios, no a los hombres. Que no nos mareen los títulos, los exitazos. Hagamos como Job, agradó a Dios y se le recompensó todo. Hagamos como Elías, aún deseó la muerte, pero vinieron carros de fuego y se lo llevaron vivo, no vio la muerte. Estaba dentro de la voluntad de Dios y me supongo Dios dijo lo contrario. Entra en el gozo de tu Señor. Elías, Job, el otro y el otro, porque agradaron a Dios, llevaron el nombre de Dios en alto, fueron verdaderos embajadores como Jesucristo. Era necesario morir y levantarse con poder. Que Dios nos conozca en aquel día, no que diga nunca os conocí. Jesucristo bendiga esta palabra en los corazones que la escuchan, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.